Desde que tengo memoria, este bosque siempre ha sido más que un conjunto de árboles y senderos. Tiene vida, respira, y lo sabemos desde que somos pequeños. Mis abuelos hablaban con reverencia, como si cada tronco, hoja y animal llevara consigo una parte de una historia mucho más grande de lo que podemos imaginar. Ahora soy el líder de mi tribu, pero aún recuerdo las noches alrededor del fuego, escuchando a los ancianos. Este bosque está protegido por guardianes, decían. Ellos no son ni buenos ni malos. Simplemente hacen lo necesario para mantener el equilibrio. Esos guardianes eran descritos de formas que asustaban incluso a los más valientes. Criaturas inmensas, mitad humanas, mitad animales, que solo aparecen cuando el bosque es desrespetado. Quien ignora las tradiciones, quien toma más de lo que necesita, enfrenta a los guardianes. Y nadie escapa ileso. Cuando era niño, creía en cada palabra. Pero el tiempo pasa, ¿verdad? Crecemos, comenzamos a cuestionar. Pensé que esas historias eran solo para mantener a los niños en línea, para que respetáramos el bosque y no cometiéramos errores. Aún así, nunca olvidé la forma en que los ancianos hablaban. No era solo miedo. Era respeto. Hoy, con la responsabilidad sobre mis hombros, veo que esas historias tienen un peso diferente. No se trata solo de tradición o leyenda. Es sobre mantener algo más grande que nosotros. Pero hay personas que no entienden eso. Últimamente, las cosas han cambiado por aquí. El bosque se siente diferente. No sé explicarlo bien, pero es como si algo estuviera fuera de lugar. Primero, fueron las señales. Árboles rotos en áreas a las que nadie de la tribu va. Senderos que siempre usamos, de repente bloqueados por ramas caídas. Y, por supuesto, los sonidos. De noche, hay ruidos que nadie sabe de dónde vienen. Y, como si eso no fuera suficiente, comenzaron a aparecer invasores. Exploradores de fuera, cazadores que no respetan nada, gente que corta el bosque sin importarles. Piensan que la tierra les pertenece, que todo puede usarse sin pedir permiso. Los ancianos vinieron a hablar conmigo. Los guardianes están inquietos, dijeron. No respondí, pero sabía que tenían razón. Algo estaba mal, y no tardaríamos en sentir las consecuencias. Esa noche, me senté solo junto al fuego. El viento soplaba fuerte, y el ruido de los árboles era diferente, como si el propio bosque intentara decirme algo. Me quedé pensando en lo que debía hacer. Liderar no es solo tomar decisiones. Es escuchar. Es entender lo que el mundo a tu alrededor está pidiendo. Sabía que tenía que actuar, pero todavía no sabía cómo. Solo tenía claro una cosa, los guardianes no esperarían mucho tiempo. A la mañana siguiente, mientras caminaba por la aldea, vi a unos niños jugando cerca de la entrada del bosque. Estaban callados, lo cual era extraño. Normalmente, esa era la hora de las risas y carreras por todos lados. Me acerqué, y una de ellas, la pequeña Yara, corrió hacia mí. Tupana, dijo, agarrando mi mano. Hay algo en la selva. Miré en la dirección que señalaba. Los otros niños estaban quietos, mirando hacia un sendero que llevaba más profundo en el bosque. Caminé hasta allí, con Yara aún sosteniendo mi mano, y, en el suelo, vi algo que no esperaba. Huellas. Demasiado grandes para cualquier animal que viviera por aquí. No eran de jaguar, ni de ciervo, ni de hombre. Eran profundas, con marcas largas, como si algo con garras hubiera pasado por allí. Vuelvan a la aldea, les dije a los niños, tratando de ocultar mi preocupación. Salieron corriendo, y me quedé allí, mirando esas marcas unos segundos más. Sentí un escalofrío, pero me obligué a seguir adelante. Más tarde, en la reunión con los ancianos, les conté lo que vi. Intercambiaron miradas rápidas, pero nadie parecía sorprendido. El más viejo, Jurua, suspiró antes de hablar. Los guardianes están despertando. ¿Por las huellas?, pregunté, tratando de mantener un tono firme. Por los invasores, respondió. Están lastimando el bosque. Cortando árboles, cazando fuera de temporada, profanando lugares sagrados. Sabía de lo que hablaba.
En las últimas semanas, habían aparecido hombres de fuera, trayendo herramientas, armas y desdén. Intentamos hablar con ellos, pero no sirvió de nada. Veían el bosque como algo que podían usar a su antojo. Mientras hablábamos, una mujer de la aldea entró apresurada. Tupana, dijo, casi sin aliento. El grupo que salió esta mañana volvió asustado. Vieron algo extraño cerca del río. Fui a hablar con ellos para entender mejor. Uno de los hombres que había ido a cazar habló primero. No sabemos qué era, pero era grande. Muy grande. Pensamos que era un animal, pero no se movía como uno. Cuando nos acercamos, desapareció. ¿Desapareció cómo?, pregunté. Fue como si el bosque se lo hubiera tragado. La descripción no tenía sentido, pero la preocupación en su rostro era real. Sabía que el bosque guardaba secretos, pero nunca había escuchado algo así. Decidí salir para ver por mí mismo. Llamé a 2 de los hombres más experimentados de la tribu y fuimos en dirección al río, donde el grupo dijo haber visto la figura. El camino era conocido, pero ese día parecía diferente. El aire estaba pesado, y los sonidos del bosque parecían lejanos, como si todo estuviera en alerta. Cuando llegamos al lugar, no vimos nada. Pero había un silencio inusual, como si incluso los pájaros hubieran decidido no hacer ruido. En el suelo, encontramos más huellas, las mismas que vi antes, grandes y con marcas de garras. Mientras volvíamos, la sensación de ser observado crecía. No vimos a nadie, pero sabía que algo estaba allí, en las sombras. A los guardianes no les gustan los invasores, dijo Jurua cuando le conté lo que vi. Y siempre advierten antes de actuar. Pero si las advertencias no son escuchadas, el bosque se defenderá. Después de esa caminata hacia el río, la sensación de que algo estaba mal no me abandonó. Era como si el bosque susurrara todo el tiempo, pero no podía entender lo que decía. Esa noche, decidí quedarme despierto más tiempo. Me senté cerca del fuego, solo, y observé las sombras bailando entre los árboles. El silencio era extraño. Normalmente, incluso de noche, el bosque tiene vida, grillos, ranas, el sonido de las ramas moviéndose. Pero ahora todo parecía atento. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un sonido distante, casi como un canto, pero bajo e irregular. Me levanté, tratando de identificar de dónde venía. Caminé unos pasos fuera de la aldea, pero el sonido se detuvo de repente. Lo que fuera, no quería ser encontrado. Volví al fuego, pero algo estaba diferente. El aire parecía más frío, y una brisa pasó, levantando algunas chispas de las llamas. Cerré los ojos por un momento, intentando calmarme. Y fue ahí cuando llegaron los sueños. O tal vez no eran sueños. Era difícil de decir. Estaba sentado allí, pero, de repente, me vi en otro lugar, un claro en medio del bosque. A mi alrededor, los árboles parecían más grandes, más antiguos, y una luz tenue iluminaba el lugar. En el centro, vi figuras altas e imponentes. No eran como los imaginaba en las historias de mi infancia. Sus formas eran indefinidas, casi como si estuvieran hechas de ramas, musgo y piel al mismo tiempo. Sin embargo, sus ojos brillaban, no con ira, sino con una fuerza que hacía temblar todo mi cuerpo. «Tú eres el líder», dijo una voz, aunque ninguna de las figuras movió la boca. «Es tu responsabilidad proteger este lugar». «Estoy intentando», respondí, o al menos eso creí. Mi voz sonaba pequeña, débil, frente a ellos. «Los invasores han desobedecido las leyes», continuó la voz. «Tomaron más de lo debido. Lastimaron lo que era sagrado. Ahora, el bosque exige un precio». Intenté argumentar. «Ellos no entienden. No saben lo que están haciendo». Una de las figuras dio un paso adelante, y la tierra a su alrededor pareció vibrar. «Entonces enséñales. O nosotros lo haremos». Las imágenes comenzaron a cambiar. Vi hombres corriendo por el bosque, gritando, mientras sombras gigantes los perseguían. Árboles caían, animales huían, y el suelo parecía tragarse todo lo que estaba en su camino. Era como si el propio bosque estuviera vivo,
luchando contra aquellos que lo amenazaban. Desperté de repente, jadeando. El fuego aún ardía, pero estaba bajo. Miré a mi alrededor, pero todo estaba tranquilo. O al menos, parecía estarlo. A la mañana siguiente, convoqué a los ancianos y les conté lo que vi. Escucharon con atención, intercambiando miradas preocupadas. Jurua fue el primero en hablar. Los guardianes no aparecen sin razón. Ellos han advertido, pero el próximo paso será actuar. Y, cuando eso pase, no habrá control. Entonces, ¿qué podemos hacer?, pregunté. Restaura el equilibrio, respondió. Ofrecimientos, rituales, y expulsa a los invasores. De lo contrario, será demasiado tarde. Sabía que tenía razón, pero la tarea parecía imposible. Convencer a mi propia tribu era una cosa, lidiar con los hombres de fuera era otra completamente diferente. Aún así, no tenía elección. Pasé el día organizando lo que pude. Pedí a los ancianos que comenzaran los rituales de ofrecimiento y limpiaran los espacios sagrados. Mientras tanto, me preparé para enfrentar a los invasores y tratar de negociar su partida. Esa noche, los sonidos regresaron, más fuertes esta vez. No eran solo cánticos, sino también ruidos de pasos pesados, como si algo enorme se moviera por el bosque. Cada sonido llevaba un mensaje claro: el tiempo se estaba acabando. El amanecer trajo poca luz al bosque. El cielo estaba cubierto, y el aire tenía esa sensación de tormenta inminente. Después de los sueños y los sonidos de la noche anterior, sabía que no podía esperar más. Organicé a mi pueblo para continuar con las ofrendas y me adentré en el bosque. No tenía un plan claro, solo sabía que necesitaba ir más lejos, a los lugares que los ancianos decían que eran sagrados. Mientras caminaba, todo parecía más silencioso de lo habitual. Ningún animal cruzaba mi camino, ningún pájaro cantaba. Las hojas se movían con el viento, pero había algo extraño. Era como si el bosque estuviera observando cada uno de mis movimientos. Llegué a un claro que reconocí de mis sueños. Los árboles a su alrededor parecían más altos, más antiguos, y las raíces formaban patrones en el suelo que casi parecían deliberados. Sabía que era allí. Lo sentía. Me quedé parado por un tiempo, esperando, aunque no sabía exactamente qué esperaba. Fue entonces cuando sentí la tierra vibrar bajo mis pies. No era un temblor fuerte, pero suficiente para alertarme. Las sombras comenzaron a moverse. Primero pensé que eran solo los árboles balanceándose, pero pronto me di cuenta de que había algo más. Formas altas y robustas emergían, como si se separaran de los troncos de los árboles. Las figuras que aparecieron eran casi como en las historias, mitad humanas, mitad bestias, con cuerpos cubiertos de algo que parecía corteza, musgo y pieles de animales. Sus ojos brillaban, pero no con ira. Era una luz que parecía provenir de su interior, algo ancestral, como si contuviera la fuerza del propio bosque. Eran inmensos, mucho más grandes que cualquier hombre, y su presencia hacía que el aire a mi alrededor se sintiera más pesado. Han venido, dije, aunque mi voz salió baja. Una de las figuras dio un paso adelante. Cada movimiento parecía hacer que el suelo respondiera, como si fueran parte de él. Has venido a buscarnos, dijo la misma voz que escuché en mi sueño. ¿Tienes algo que decir? Tragué saliva. Mi instinto era arrodillarme, pero resistí. Necesitaba hablar como un líder, no como alguien que implora misericordia. Sé que el bosque está en peligro, comencé. Y sé que los invasores lo han desrespetado. Pero mi pueblo no tiene la culpa. Estamos intentando corregir lo que se ha hecho. Los ojos de la criatura al frente brillaron aún más intensamente. ¿Corregir? No hay corrección sin consecuencias. Los invasores han profanado este lugar. Han desobedecido el equilibrio. Y tú eres el líder. La responsabilidad es tuya. Esas palabras pesaron más de lo que esperaba. Sabía que, al final, tenían razón. Como líder, era mi obligación proteger el bosque y asegurarme de que nadie cruzara los límites. Pero aún así, intenté argumentar. Estamos haciendo todo lo que podemos, dije. Pero los invasores no nos escuchan.
Son codiciosos e ignoran las advertencias. Entonces serán tratados como todos los demás, respondió la voz, cortante. Fue en ese momento que entendí que los guardianes no eran como nosotros. No trataban con negociaciones ni piedad. Para ellos, todo se reducía a mantener el equilibrio. Y, para eso, los sacrificios eran inevitables. Denos tiempo, pedí. Déjenme intentar alejarlos. Mi pueblo puede restaurar lo que se ha perdido. Pero necesitamos la oportunidad de demostrar que aún respetamos el bosque. Las figuras se miraron entre sí, como si estuvieran conversando sin palabras. Finalmente, el guardián al frente inclinó ligeramente la cabeza. Tendrás hasta la próxima luna llena. Si el equilibrio no se restaura, haremos lo necesario. Y tendrás que aceptar el peso de eso. Sin decir nada más, comenzaron a retirarse, desapareciendo lentamente en las sombras del bosque. Cuando el último desapareció, caí de rodillas. Sabía que el tiempo era corto y que convencer a los invasores de irse sería lo más difícil. El bosque había dado su última advertencia. Volví a la aldea con la mente llena. El encuentro con los guardianes era todo lo que las historias decían, y aún más. Lo que me inquietaba no era solo la grandeza de ellos, sino la claridad de la advertencia. El tiempo se estaba acabando, y la responsabilidad era mía. Reuní a los ancianos y a los cazadores más experimentados en la casa central. Les conté lo que sucedió, cada detalle. No omití nada, ni siquiera el ultimátum de la próxima luna llena. El silencio en la sala fue absoluto. Después de un rato, Jurua rompió el silencio. Los guardianes han dado una oportunidad. Eso nunca sucede sin razón. Pero sabes que no será fácil. Tenía razón. Convencer a los invasores de irse sería casi imposible. No respetaban el bosque ni nuestra cultura. Para ellos, eran solo árboles y animales que podían usar a su antojo. ¿Y si no escuchan?, preguntó uno de los cazadores. Entonces los guardianes harán justicia, respondí, sintiendo el peso de mis palabras. A la mañana siguiente, organicé un grupo y nos dirigimos a la zona donde estaban los invasores. Podíamos escuchar el sonido de las motosierras antes de llegar. Era como un zumbido constante, rompiendo el silencio natural del bosque. Cuando nos acercamos, la escena era peor de lo que esperaba. Había árboles caídos por todas partes, algunos con troncos enormes que debían tener más de 100 años. Hombres cargaban madera mientras otros caminaban con armas, listos para cazar cualquier animal que cruzara su camino. Era una masacre. Hicimos lo que pudimos para llamar su atención sin causar un enfrentamiento inmediato. Uno de los hombres más ancianos del grupo, Tupinambá, fue el primero en hablar. Deben detenerse. Esta tierra no les pertenece, y no saben con lo que están jugando. Los invasores se rieron. Uno de ellos, un hombre con ropa sucia y un cigarrillo en la boca, respondió con desdén, ¿y quién nos va a detener, ustedes? La sangre me hervía, pero respiré hondo. No estamos aquí para pelear, dije. Pero les advierto, el bosque no tolerará esto. Tienen que irse, o no habrá más advertencias. Oh, claro, el hombre se burló. El bosque nos atrapará, ¿es eso? ¿Crees que tenemos miedo de tus cuentos? Intenté mantener la calma. No les pido que crean. Les pido que respeten. Si no escuchan ahora, será demasiado tarde. El hombre soltó una carcajada, ignorando todo lo que dije. Mientras tanto, noté algo extraño. Los árboles alrededor parecían inclinarse levemente, como si el viento los moviera, pero no había viento. Incluso los animales, que usualmente huirían con el ruido, estaban inmóviles, escondidos, como si esperaran algo. Nos fuimos sin lograr convencerlos, pero en el camino de regreso, sentí que el bosque nos observaba. Era como si cada paso resonara con un mensaje claro, el tiempo se está acabando. Cuando conté a mi pueblo lo que ocurrió, muchos estaban preocupados. ¿Y ahora?, preguntó una joven. Ahora, seguimos con las ofrendas, respondí. Pero debemos prepararnos para lo peor. Si ellos no se van, el bosque actuará, y todos estaremos involucrados.
Pasé el día ayudando con los preparativos. Los ancianos lideraron los rituales, dejando ofrendas en lugares sagrados, mientras los jóvenes recogían señales de profanación para ser purificadas. Pero, en el fondo, sabía que eso no sería suficiente si los invasores continuaban. Esa noche, los sonidos regresaron, aún más intensos. Era como si el bosque respirara más profundamente, preparándose. Tomé mi lanza y me senté cerca del fuego, sabiendo que la decisión final se acercaba. La mañana siguiente trajo una tensión que se podía sentir en cada rincón de la aldea. Los ancianos y cazadores se reunieron desde temprano, y los jóvenes ayudaban a transportar las ofrendas a los lugares sagrados. La sensación de urgencia era clara, la próxima luna llena estaba a solo unos días, y los signos en el bosque mostraban que los guardianes estaban perdiendo la paciencia. Tomé la responsabilidad como se esperaba. Con los ancianos, decidí que realizaríamos el ritual de restauración esa misma noche. El plan era apaciguar a los guardianes lo más posible, pidiendo tiempo y protección mientras intentábamos lidiar con los invasores. Sabíamos que era una medida temporal, pero no teníamos otra opción. El bosque estaba respondiendo. El viento se hizo más fuerte, las llamas de la fogata danzaban con una intensidad que no parecía natural, y los sonidos de la selva se hicieron más altos, como si los guardianes se estuvieran acercando. Entonces, las sombras comenzaron a moverse. Las mismas figuras que había visto antes emergieron, saliendo de los árboles como si fueran parte de ellos. Esta vez, había más, quizás una docena. Nos rodearon, altos e imponente. El ritual debía hacerse en el claro central del bosque, donde los guardianes se habían aparecido ante mí. Recogimos los objetos sagrados guardados durante generaciones, plumas de aves raras, arcilla de un río distante, plantas que solo florecían una vez al año. Estos elementos, junto con nuestras palabras e intenciones, eran nuestra forma de mostrar respeto y pedir perdón. Cuando el sol comenzó a ponerse, el grupo estaba listo. Caminamos en silencio por el sendero que llevaba al claro, con el sonido de nuestros pasos como el único ruido. A cada metro, el bosque parecía más vivo, los árboles se inclinaban ligeramente y las hojas crujían de manera casi rítmica, como si supieran lo que estábamos a punto de hacer. Al llegar al claro, organizamos todo en el centro. Las ofrendas fueron dispuestas en un círculo, con una pequeña fogata en el centro. Encendimos el fuego, y los ancianos comenzaron a cantar, sus voces mezclándose con el viento que parecía intensificarse con cada verso. Yo estaba en el centro del círculo, sosteniendo la lanza que había sido de mi abuelo, un símbolo de liderazgo y protección. Sabía que era mi responsabilidad guiar el ritual, pero mientras las palabras salían de mi boca, sentí que algo cambiaba a mi alrededor. Observándonos con atención. La voz profunda y resonante volvió: piden perdón, pero el bosque ya ha sido herido. Respiré hondo y di un paso adelante. Estamos intentando restaurar lo que se ha perdido. Denos más tiempo. Aún hay esperanza de alejar a los invasores. Hubo una pausa, como si los guardianes estuvieran deliberando si valía la pena escuchar. Entonces, uno de ellos avanzó. Sus ojos brillaban intensamente, como si estuvieran examinando mi alma. Eres el líder de este pueblo, dijo. Y como líder, cargas con la culpa y el sacrificio, estás dispuesto a entregar lo que es más preciado para salvar el bosque. Sabía lo que quería decir. No se refería a algo físico, sino a mi propia esencia. Si aceptaba, quedaría marcado para siempre, conectado al bosque de una manera que pocos entenderían. No sería solo un hombre. Sería un intermediario, alguien entre el mundo humano y el espiritual. Sí, respondí, sin dudar. Estoy dispuesto. Los guardianes no dijeron nada más. En lugar de eso, comenzaron a moverse en círculo a nuestro alrededor, sus cuerpos enormes casi tocando las copas de los árboles. La energía en el claro cambió, y sentí algo dentro de mí, una fuerza antigua, que parecía ser tanto un regalo como un peso. Cuando todo terminó, los guardianes desaparecieron tan rápido como habían surgido. El claro quedó en silencio, pero el fuego seguía ardiendo, y sabía que algo había cambiado. ¿Estás bien?, preguntó Jurua, acercándose. Sí, respondí.
pero sabía que nunca volvería a ser el mismo. Ahora teníamos más tiempo, pero la responsabilidad de alejar a los invasores era mayor que nunca. El claro parecía más tranquilo después de que los guardianes desaparecieron. El fuego se había apagado, pero el calor aún emanaba del suelo, como si marcara el lugar donde algo mucho más grande que nosotros había ocurrido. Mientras regresábamos a la aldea, el peso de lo que había aceptado empezaba a revelarse. Sentía la conexión con el bosque de una manera diferente. Cada sonido, cada movimiento entre las hojas, parecía tener significado. Era como si toda la selva me estuviera observando, susurrando verdades que antes no podía comprender. En la aldea, el ambiente estaba más calmado. El ritual había traído una sensación de seguridad temporal, pero nadie creía que el peligro hubiera pasado. Los invasores seguían allí, y los guardianes habían sido claros, el tiempo que nos dieron era limitado. Pasé los días siguientes planeando. Volví a hablar con los invasores, esta vez con un tono más firme, pero continuaron ignorando las advertencias. Les mostré las marcas de las ofrendas, les hablé sobre los guardianes, pero se rieron, creyendo que eran supersticiones. No vamos a irnos solo porque crees que este bosque tiene dueño, dijeron. Volví a la aldea sabiendo que no había nada más que pudiera hacer para convencerlos. La decisión ya no estaba en mis manos. La noche de luna llena, me senté en el borde del bosque, solo. El cielo estaba despejado, y la luna iluminaba los árboles como una llama pálida. Era el momento que los guardianes habían prometido. No pasó mucho tiempo antes de que los sonidos comenzaran. Primero, pasos pesados en la selva, como si algo inmenso se moviera. Luego, gritos a la distancia, voces humanas. Sabía que venían del campamento de los invasores, y no necesité ir allí para entender lo que estaba sucediendo. El bosque estaba cobrando su precio. A la mañana siguiente, todo estaba en silencio. No quedaban señales de los invasores. Algunas herramientas y restos de madera estaban esparcidos, pero era como si hubieran desaparecido por completo. Mi pueblo no preguntó, y yo no expliqué. Ahora, semanas después, todo volvió a la normalidad, o casi. El bosque está más tranquilo, pero hay una sensación constante de vigilancia. Mi pueblo respeta las tradiciones con más rigor que antes, y los ancianos hablan del equilibrio restaurado. En cuanto a mí, sé que llevo algo diferente. La conexión con los guardianes es un peso que nunca desaparecerá, pero también es un recordatorio de que nuestra responsabilidad va más allá de nosotros mismos. El bosque está vivo, es consciente, y nunca olvida. Si algo he aprendido, es que las historias de los ancianos no son solo cuentos. Llevan verdades antiguas que aún gobiernan nuestro mundo. Respetarlas es esencial, porque las fuerzas que protegen la tierra no tienen piedad para aquellos que las ignoran. Por eso, dejo esta advertencia, nunca subestimen el poder de lo que no pueden ver. El bosque siempre está vigilante, y los guardianes siempre están listos para actuar. ¿Adoras historias que dan escalofríos y desvelan los misterios más oscuros? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras aventuras. Nos vemos en la próxima pesadilla.